Bueno, muchachos, vamos a ver un tema que es un poquito espinoso, que son los bonos, ¿sí? Entonces, ya vimos que los cheques están desapareciendo. Vuelvo y les digo, muchas de las cosas a las que yo les estoy enseñando, muy pronto van a dejar de existir porque básicamente la norma las está, los usos y las costumbres están relegando todo este tipo de cosas a un segundo plano. Recuerden que la costumbre es una de las fuentes de la legislación comercial. Entonces, la costumbre básicamente está matando el cheque porque es más barato hacer una transferencia que un cheque. Ok, entonces vamos a ver los bonos. ¿Sí? Entonces, la norma me dice que los bonos son títulos valores que incorporan una parte de la alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o entidad sujetas a la inspección y vigilancia del gobierno. Fácil, ¿cierto? Ya con eso, seguimos con otro tema. ¿Sí? Aquí vamos a una situación muy importante, y es lo que está en rojo. La parte alícuota de un crédito colectivo. Básicamente, cuando una entidad, cuando una sociedad básicamente necesita plata, pues ¿qué es lo que hace? Emite bonos. Los bonos es como decir, mire, préstenme plata, que yo les voy a dar un muy buen interés si ustedes me prestan plata para poder salir de esta crisis. ¿Sí? Entonces, eso se refiere. Entonces, cada quien que compra un pedacito de esa deuda, cada pedacito es una parte de la alícuota del crédito. ¿Sí? Entonces, por decir algo, una empresa necesita endeudarse en 100 millones de pesos, pero no todo el mundo le puede prestar 100 millones de pesos. Yo le presto 1 millón, otro le presta 2 millones, otro le presta 3 millones, otro le presta 10 millones, y así por el estilo. Entonces, cada quien tenemos un pedacito, una partecita, una cuotica de ese crédito colectivo, y esa cuotica nos la va a garantizar esa empresa a través de unos títulos valores que se llaman bonos, ¿sí? Entonces, me dice que es una forma para que una empresa adquiera un crédito de terceros a cambio de intereses, ¿sí? Entonces, el artículo 754 viene con toda esta retahíla de lo que debe contener los bonos, ¿sí? La palabra bono y la fecha de su expedición, ¿sí? El nombre de la sociedad o entidad emisora y su domicilio. Hay empanadas SAS, domiciliada en Pereira, ¿sí? El capital suscrito, el capital pagado y la reserva legal de la sociedad. Es decir, si yo le voy a prestar a una empresa, yo tengo que saber si esa empresa tiene con qué pagarme, ¿sí? ¿Se acuerdan de un término por ahí? Decía que para uno prestar plata necesitaba demostrar que no la necesitaba. Aquí sí que más. Usted tiene que entrar a demostrar que tiene con qué pagar este crédito colectivo que estás sacando. La serie, el número, el valor nominal, las primas y las hubieres, ¿sí? Es decir, los números de los bonos, la serie de los bonos, cuánto cuesta cada bono, porque yo puedo hacer bonos de valor nominal de 1 millón de pesos, entonces si yo le presté 1 millón de pesos, tengo un bono. Si otra persona le prestó dos, tiene dos bonos, ¿sí? Las primas, las primas son como unos gastos, unos cobros que hacen las entidades que intermedian eso, ¿sí? Si las hubieren, porque hay, a veces los bancos son los que intermedian eso y otras veces son las mismas personas las que se encargan de hacer eso. El tipo de interés, qué interés se va a cobrar, si es interés corriente, si es interés de mora, si es interés de plazo, ¿sí? El monto de la emisión, la forma, el lugar y plazo para amortizar el capital y los intereses. Es decir, ahí es donde va a decir la empresa cuánto es lo que va a prestar, cómo los va a pagar, cuándo va a empezar a pagar intereses, o si los intereses se van a pagar desde el mismo momento en que se presta la plata, las garantías que se otorguen. Existen de pronto unas garantías hipotecarias, por decir algo, cosas de la empresa, o convertibles en acciones. Pueden ser bonos convertibles en acciones, que si no se pagan, pues entonces se convierte en acciones y usted se convierte en socio de la empresa, ¿sí? El número, fecha y notaría de escritura por la cual se protocolizó el contrato de emisión. Las emisiones de acciones y las emisiones de bonos requieren pasar por notaría. Y las notarías tienen que quedar allá bien clarito qué fue lo que se presentó para que esa persona jurídica pudiera endeudarse y meter esos bonos.
Las demás indicaciones que la superintendencia determine, es decir, la superintendencia son los que van a revisar eso. Entonces me dice que los bonos llevan la firma del representante legal de la sociedad emisora o de la persona autorizada para el efecto. A veces es el secretario general, el presidente de la junta directiva, ¿sí? Puede ser una firma con lapicero, puede ser una impresión de la firma, puede ser un código de barras, puede ser un sello, ¿sí? Cualquier cosa que la superintendencia garantice que ese documento es auténtico, ¿sí? Todos cuando le hablamos de bonos pensamos de los bonos de Sodexo Pax y de los bonos de Big Pax. Pero señores, esto no es bonos, ¿sí? Si ustedes ven dónde está el número, la notaría, el número de fecha, el capital suscrito, el capital pagado, ¿sí? El interés, el monto de la emisión, eso no aparece aquí en ninguna parte. ¿Sí? Si ustedes ven esto, le pueden poner la lupa que quieran y no van a encontrar eso. Acá la firma, como yo les decía, es un código de barras. Esta es la firma del título valor, ¿sí? Esto es lo que se pueden llamar vales, pero no son bonos, ¿sí? Entonces, esto, y me disculpan lo viejo, es un bono del Banco de la República por valor de 100 pesos, ¿sí? Son bonos del Estado, que el Estado daba para endeudarse y le estaba prometiendo a las personas que le iba a pagar un interés del 10% anual, ¿sí? Lo cual es muy bueno para la colocación. Ustedes saben que lo que gana una cuenta de ahorros no es nada. Entonces, si usted le pagan un 10%, digamos que usted tiene un capital de 1.000 millones de pesos, ¿sí? El 10% de 1.000 millones de pesos son 100 millones de pesos. Usted le pagan 100 millones de pesos al año. Divide eso en 12 y le da algo así como 9 o 10 millones de pesos sin usted hacer nada. Simplemente sentando viendo ahí como la plata le da plata. ¿Sí? Entonces eso es interesante. Los bonos más conocidos son los siguientes. Los bonos del gobierno o de deuda pública. Hoy por hoy, con esta situación de la lucha contra el coronavirus y con todo lo que tienen que hacer los estados, pues todos están corriendo a emitir bonos, todos están diciendo, présteme plata que necesito solucionar esto, ¿sí? Y entonces en la medida en que haya más demanda de dinero, los intereses son más altos, ¿sí? Los bonos convertidos en acciones, esos normalmente son de empresas. Entonces, una empresa necesita capital y puede establecer a través de los socios una capitalización o puede emitir bonos. Si decide emitir bonos, pues esos bonos van a ser convertibles en acciones. Los bonos de caja que se pagan al vencimiento, ¿sí? Entonces, estos bonos son bonos que, digo, présteme la plata y cuando se venza, yo le pago su plata que me prestó más los intereses que usted se ganó. Los bonos de deuda perpetua. Pasaba mucho, hace mucho tiempo, que las señoras casadas con personas ricas de pronto no tenían muy buen manejo de los negocios. Entonces, quedaban con una cantidad enorme de dinero y no sabían qué hacer con él. Entonces, preferían meterlos en bonos de deuda perpetua. A ellas no les interesaba que le pagaran porque no sabían qué hacer con la plata. Lo que le interesaba era que mensualmente le estuvieran llegando los 8 milloncitos de pesos, que esos 8 milloncitos de pesos les servían a ellos para vivir. Entonces, eso no contempla nunca un reembolso, sino que le paguen los intereses. Y este, que es el más común para las personas que han trabajado mucho tiempo y por el que todos trabajamos, que son los bonos pensionales, que son unos bonos que manejan las entidades, las administradoras de fondos de pensiones, que son inversiones que hacen en bolsa de la plata que esa persona está aportando para su pensión, y cuando tiene derecho, pues esa plata se usa para pagarle la pensión a ese trabajador, ¿sí? Entonces, me vuelvo a salir para poder hacer... Lo hice mal, un momentico, le vuelvo a salir. Venga, compartir.
Un bono es un instrumento de deuda emitido por gobiernos, corporaciones y otras entidades con el fin de financiar proyectos o diferentes actividades. En esencia, un bono es un préstamo que un inversionista hace al emisor del bono. Cuando es emitido por primera vez, el precio de un bono es básicamente el monto del préstamo y se refiere al valor nominal del bono. En reciprocidad por este préstamo, el inversionista recibe intereses, también conocidos como cupones del bono. Los bonos son emitidos por un periodo específico, ya sea 1 año, 3 años o hasta 30 años. Cuando este periodo termina, se alcanza el vencimiento del bono y el emisor del bono devuelve el préstamo al inversionista. Ejemplo, la tienda de Juan decide que es necesario crear nuevos planes empresariales para así expandir su negocio. En lugar de ir al banco, Juan emite bonos para la venta al público. Andrés compra un bono de la tienda de Juan con un valor nominal de 1 millón de pesos. Este tiene un cupón o una tasa de interés del 8% y un vencimiento de 10 años. Esto significa que Andrés va a recibir 80,000 pesos o el 8% de 1 millón de pesos cada año por los siguientes 10 años. Cuando el bono vence a los 10 años, la tienda de Juan le devolverá a Andrés su inversión de 1 millón de pesos. No obstante, Andrés también tuvo la posibilidad de haber vendido al mercado el bono antes de su vencimiento. Usualmente las corporaciones emiten bonos para financiar sus proyectos de capital, mientras que los gobiernos los emiten para financiar proyectos públicos. Existen diferentes tipos de bonos en el mercado, pero lo importante es recordar que entre más altas sean las tasas de interés en un bono, mayor será el riesgo implícito en el mismo. Bueno, muchachos, creo que se nos venció el tiempo, entonces continuamos después de comercial.